Este es el sermón número 7 de la serie, porque estamos estudiando un pasaje el domingo y otro pasaje el miércoles. ¿Cómo lo titula sus Biblias por lo general este pasaje? ¿Qué título le dan? Jesús es presentado en el templo. Yo le he titulado Simeón y Ana, dos testimonios que preparan a María. Ahora me va a entender por qué. Simeón y Ana, dos testimonios que preparan a María. Y antes de leer el texto, ya algunos conocen mi metodología para conectarnos con la lectura y que la lectura nos hable también. ¿Cómo es que es la frase que escuché por ahí? Que la voz con que leemos el texto también se hace teología. Entonces, y es bueno uno acercarse al texto con una expectativa. Y me gusta hacer estas preguntas para que se acerque al texto así. Mire, ¿has pasado o estás pasando por una prueba difícil y sientes que Dios te estuvo preparando para eso? ¿Has pasado o estás pasando por una prueba difícil y sientes que Dios estuvo preparándote para eso? Te la cambio. ¿Alguna vez has sentido que un sermón, una lectura bíblica o el consejo de alguien cercano en realidad fue una advertencia amorosa de Dios para lo que hoy estás viviendo? A través de un sermón, un consejo o una lectura, fue una advertencia amorosa de Dios para lo que hoy estás viviendo. Les doy dos ejemplos, nuevamente para generar la expectativa con el pasaje. Frases como, ¿se acuerdan que una vez hablamos de esto? No seas como el mulo, sin entendimiento, que debe ser sujeto con cabestro para obedecer. Quizás fue una advertencia que ignoraste para que no sufrieras las consecuencias de tu terquedad emocional. Por lo contrario, fue la palabra que decidiste escuchar a tiempo y gracias a ella Dios te libró de un dolor innecesario. Hay palabras que uno recibe y lo preparan en el momento de la dificultad. O esta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás fue una promesa que te preparó para cuando llegó el cansancio en extremo, o el desánimo con tu familia, el desánimo con el ministerio, el desánimo con los estudios, el desánimo con tu trabajo. Y recibiste esa palabra para que no te rindieras, sino que dependieras totalmente de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios nos prepara con palabras, con promesas para lo que vamos a enfrentar. Si no te ha pasado, hoy te va a pasar. Dios te va a preparar. Si ya te pasó, Dios te lo va a repetir. Y quiero que veamos en este pasaje que Dios no solo nos da gozo por la salvación, también te prepara para el sufrimiento con advertencia y te sostiene con consuelo y ánimo en el proceso. Ahora si lo leemos todos a una voz. 1, 2 y 3. Dios
Eso lo veremos en el pasaje. Si a usted le gusta tomar nota, 3 momentos. Primero vamos a ver el escenario de la preparación. Jesús presentado en el templo. Luego veremos la preparación para el sufrimiento. Simeón celebra la salvación y profetiza el sufrimiento. Y luego veremos el consuelo y el ánimo. Ana agradece y testifica de la redención recibida. Si nada se lo impide, ahora sí, ¿cuál es la costumbre que estamos generando, la cultura que estamos generando en la iglesia cuando leemos la palabra de Dios? Eso, nos colocamos de pie y leemos la palabra del Señor para escucharlo. Y lo vamos a leer desde este acercamiento. El Dios que nos prepara para enfrentar el sufrimiento y nos consuela en el proceso. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Segundo momento. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Interesante esto. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es un cántico ahí. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción, y una espada traspasará tu alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tercer momento. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, márquese en su Biblia, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esa es la palabra del Señor. Yo les animo a que la reciban. Padre, por favor, háblanos en esta mañana y usa este vaso frágil, débil, para ser fiel, relevante y claro. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Le animo a tomar nota. Hoy no tengo muchas diapositivas para que se le quede en la mente lo que hoy vamos a hablar. ¿Cuáles son los momentos
Pensando en el primer punto, el escenario de la preparación. Jesús presentado en el templo. ¿Cuáles son los momentos rutinarios de la vida cristiana? ¿Qué es lo rutinario en la vida cristiana? Orar, leer la Biblia, escuchar alabanza, congregarse, cantar. Y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo de que Dios usa momentos rutinarios de la vida cristiana, como congregarse, lectura bíblica, oración y cánticos, como escenarios que nos preparan para las crisis que vendrán. Dios usa momentos rutinarios de la vida cristiana como escenarios que nos preparan para la crisis que vendrá. Lo pongo en contexto con este pasaje. El miércoles de estudio bíblico hablábamos del nacimiento de Jesús en un pesebre. Y decíamos y vimos la reacción de los pastores, la reacción de los ángeles y la reacción de María. Y hablábamos del Dios que se identifica con los marginados al nacer en un pesebre y al ser anunciado por humildes pastores. Pero fue curioso cómo terminó el pasaje, porque decía que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Era una mujer que meditaba y contemplaba la palabra de Dios. Pero ahora, en el pasaje que acabamos de leer, han pasado 40 días. Lucas nos dice que luego de que el niño es circuncidado al 8º día y le colocaron por nombre Jesús, la escena se traslada del pesebre hacia el templo, hacia Jerusalén, el templo en Jerusalén. Y esto es interesante porque María y José van allí para cumplir con 2 mandamientos de la ley, algo rutinario. Ellos van al templo para cumplir 2 mandamientos de la ley. Si vienen a la iglesia a hacer lo que hace una familia a la iglesia. En este caso, para ellos fueron para la purificación de la madre, para purificarse conforme a la ley, y fueron para dedicar el primer hijo al Señor. Fueron para presentar a Jesús al Señor. Ellos van a hacer lo que cualquier familia obediente hacía. Insisto, lo rutinario, lo básico de la ley. Era una familia que amaba la palabra de Dios y la ley dice que debemos hacer esto. ¿Me explico? Según la ley de Moisés, después del parto de un hijo varón primogénito, la madre debía esperar 40 días y ofrecer en el templo un sacrificio para su purificación, porque era considerada ritualmente impura. Levítico capítulo 2. Miren las leyes de aquella época. La mujer, después que daba a luz, no podía tener contacto con las personas. Se aislaba 40 días. No podía ir a la iglesia, no podía hacer nada, porque era ritualmente impura. No era un pecado, era impura. No se podía relacionar. Entonces, después de 40 días, ella debía ir al templo y presentar junto con su esposo un sacrificio para su purificación y de paso presentar al Señor o a Dios, consagrar su hijo primogénito. Eso lo dice la ley. Éxodo capítulo 13. Sí. Interesante, porque la ley exigía que para la purificación se sacrificaran un cordero. O si era muy pobre la familia, podían ofrecer 2 palomitas o 2 tórtolas. Y notan lo que dice Lucas. Lucas dice que ellos ofrecieron 2 tórtolas. Así es.
2 palomitas, 2 pichones, para mostrar la pobreza de esta familia. Nuevamente confirmando que el Rey de Gloria, el Salvador del mundo, vino a identificarse con los humildes, con los pobres. Nació en un hogar pobre. Y este es el contexto del pasaje. Un escenario rutinario, donde una familia pobre va al templo a obedecer 2 mandamientos de la ley: purificarse después de 40 días y consagrar a su hijo varón después de un parto, haciendo lo que hace una familia judía consagrada. En ese momento recibe 2 profecías que le ayudan a preparar para enfrentar los años difíciles que vendrían. Imagina la escena. El templo está lleno de gente, y tú llegas a la iglesia, está un culto normal, hay ruido de animales, está la gente cantando, está brincando, estamos en el culto, cantando. ¿Cuál fue la que cantamos hoy? Cuando allá se pase lista, y cantando, emocionados. Imagina la escena. Hay humo de sacrificio, está la gente conectada. Parece un día rutinario, un trámite religioso más. Pero ese día, en el plan de Dios, aparece Simeón, celebrando la salvación a través del niño y profetizando el sufrimiento que le vendría a María. Pero también aparece Ana, consolándola y animándola, al testificar que el niño era la esperanza y la redención de Jerusalén. Y digo esto porque quizás hoy tú viniste a la iglesia por costumbre, un día normal, un día rutinario. Quizás hoy ha sido un día común y corriente, ¿cierto? Donde has cantado, has orado, estás escuchando la palabra del Señor como cualquier otro domingo. Pero no subestimes los momentos rutinarios, porque pueden ser el escenario que Dios está usando para prepararte cuando lleguen tus días difíciles. Dígame amén a eso. Los cánticos de alabanza, la oración pastoral que hacemos aquí, ese abrazo fraternal que recibiste, esa palabra de, ¿cómo fue la que dijimos cuando inició el culto? En el abrazo fraternal, dile a tu hermano que ¿qué? Que Cristo es tu consolador. Ese saludo y ese abrazo fraternal y esa pequeña frase, hombre, pueden ser los medios de gracia para fortalecerte a lo que vas a enfrentar en la tarde, en los siguientes días o en el mismo momento. El consejo de un hermano después de culto. ¿Qué te dijo el Señor? O después de los talleres de los salmos. ¿Qué te dijo el Señor? Pueden ser medios de gracia que Dios usa en días ordinarios para fortalecer tu fe y equiparte para los desafíos que vendrán. Pasemos al segundo momento, que cuando Simeón aparece en la escena, uno nota eso. A partir del versículo 25, Lucas nos dice que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Y lo describe como alguien justo y piadoso, que tenía el Espíritu Santo y esperaba la consolación de Israel. Y yo les decía en la oración pastoral que lo más probable es que esto fuera un eco de Isaías 40, donde en Isaías 40 se profetiza que un día Dios traería consolación a Israel. Sí. Ese día se está cumpliendo Isaías 40. Dios ha traído consolación y va a quitar la iniquidad de su pueblo.
y Simeón percibe eso. Es más, uno nota en el texto que años atrás el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor, la salvación. Y ese día, mientras María y José cumplían lo rutinario, cumplían con todos los ritos de la ley. Eso es curioso. Movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Como cuando tú estás en tu casa, ay, yo no quiero ir al culto, ay, qué pereza, ay, no. Pero tú sientes una profunda convicción. Vamos. Tú no sabes que te está moviendo el Espíritu Santo para que no te quedes y recibas una palabra que te va a fortalecer para lo que viene más adelante. Curioso eso, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, se encontró con el niño, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, dándole gracias. En este caso, Simeón fue el instrumento de Dios movido para dar la palabra de ánimo a los que iban a experimentar desánimo. Y nota lo que dice Simeón, versículo 29. Él dice que ahora podía morir en paz conforme a la palabra del Señor, porque sus ojos habían visto la salvación preparada para todos los pueblos, y porque ese niño sería la luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Eso es un cántico. Esta alabanza, yo les he dicho, hace parte de un cancionero que Lucas ha venido preparando en los primeros 2 capítulos. Esta alabanza es el tercer cántico que Lucas menciona, conocido como, voy a practicar mi latín, Nunc Dimittis. ¿Cómo me fue ahí, Diego? Así se dice en latín, porque cuando la Biblia se tradujo del griego al latín, tomaban la primera frase de la oración, que es ahora despides, y colocaban el nombre de la canción con la primera frase en latín. Ahora despides en latín se dice Nunc Dimittis. Entonces, Simeón está cantándolo. Ahora despides a tu siervo, porque se ha cumplido tu palabra y mis ojos han visto tu salvación. Pero noten nuevamente que al igual que Zacarías, Simeón es un hombre saturado por la Escritura. Un hombre que cita lo que hará y lo que se espera de este Salvador. No es que Simeón se le ocurre cualquier cosa, bueno, lo que me venga a la mente, te voy a dar una palabra de Dios, porque Dios me va a usar, y tenga. Porque hoy hay que practicar esto de Simeón, hay que animar a la gente. No. Simeón está saturado de la palabra de Dios en su mente. Y él va a citar aquí lo que el Mesías hará, lo que el niño hará, pero también va a citar lo que le espera a este Salvador. Dice, será luz para los gentiles y gloria para Israel. Traerá la salvación para todos y será motivo de alegría para el pueblo de Israel. Citando la Escritura aquí. Y luego, pero también le dice a María, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y será señal de contradicción, lo que no nos gusta escuchar a veces. Es decir, Jesús no solo traerá salvación, también traerá división. Algunos creerán y serán levantados, como la mujer pecadora que llora a los pies de Jesús, ¿se acuerda? Y él la perdona, la mujer que le lava los pies con sus cabellos. Sí, algunos creerán y serán levantados como esta mujer, eso pasará más adelante. Pero otros lo van a rechazar y van a caer, como sucede en el capítulo 4,
con los de Nazaret, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús los confronta, quieren matarlo. O sea, la presencia de Jesús revelará lo que hay en el corazón de las personas. Unos creerían como la mujer pecadora y otros no, como los de Nazaret. Pero note lo que dice el texto, porque Simeón se vuelve directamente a María. ¿Y qué le dice a María? Y una espada traspasará tu misma alma. Y aquí hago énfasis, porque con estas palabras Dios no solo le estaba revelando el destino del Hijo como la luz para los gentiles y la gloria para Israel, sino también el costo que la madre tendría que enfrentar. Una espada traspasará tu alma. María no solo sostendría el Salvador en sus brazos, también ella iba a experimentar el sufrimiento. Ella vería que él sería rechazado, que iba a sufrir y que iba a morir. Piensa en las madres aquí, que tú tengas a tu niño en tus brazos y te digan, ese flaquito, esa cachetoncita, ese gordito, ¿cierto? Va a ser rechazado, va a sufrir. Simeón le está anticipando el sufrimiento que le viene a su hijo, pero también el sufrimiento que le viene a ella. Simeón no es ningún pesimista. Él es realista. A él se le concedió la tarea delicada de advertir a María que antes de la consolación final de Israel tendría que atravesar una angustia profunda. No sé si ya lo está conectando con su vida, porque ahí voy a apuntarlo ahora. A Simeón se le concedió la tarea delicada de advertir a María que antes de la consolación final de Israel tendría que atravesar una angustia profunda, tanto para el pueblo como para ella misma. Antes de que Jesús fuera glorificado al pagar los pecados de la humanidad, tenía que sufrir. Y eso sería como una espada para ella que atravesaría su alma. Si hacemos un spoiler, ¿se acuerdan de la escena? María, a los pies de la cruz, desconsolada. Permíteme meterme en la escena. ¡Mi hijo, mi hijo, mi hijo! Y Jesús siente el dolor, siente la carga emocional de su mamá y le dice, Juan, es aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Una espada atravesaría tu alma, María. Puede ser que María no entendió en el momento todo lo que Simeón le comunicaba. Pero más tarde, cuando la oposición a Jesús creciera, cuando los corazones se endurecieran y cuando sintiera la tentación de pensar que el plan de la redención había fracasado, ella recordaría este encuentro con Simeón. Y aquí volvemos a nuestra frase. Dios no solo nos da gozo por la salvación, también nos prepara para el sufrimiento con advertencia. 3 ejemplos
Jesús se lo dijo a Pedro: Simeón, Simeón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El diablo te ha pedido para zarandear. ¿Se lo advirtió o no se lo advirtió Jesús? Y esa advertencia previa lo sostuvo para no quedarse en el fracaso, sino volver y ser restaurado. Pero yo he rogado por tu fe. Pablo, en su conversión, cuando se encuentra con Cristo camino a Damasco, no solo recibe salvación, también recibe la claridad sobre el costo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se lo dijo en su conversión. Y desde el inicio, Dios no le ocultó el sufrimiento, lo llamó y al mismo tiempo lo preparó para una vida de persecución y entrega. Y la más famosa, Jesús le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No escondió la realidad del sufrimiento, pero tampoco dejó a sus discípulos sin esperanza. Le dio la advertencia y el consuelo en la misma palabra. Y eso es lo que le está pasando a María en este pasaje, y es lo que muchos de nosotros vivimos cada miércoles y cada domingo en la iglesia a través de una predicación, de un consejo pastoral, cuando somos preparados y advertidos del sufrimiento a través de la palabra de Dios. Porque algunas personas, eso no pasa aquí, pero algunas personas suelen pensar porque estamos con Dios, todo debería salir bien. Pero el Señor nunca prometió una vida sin problemas, sino su presencia en medio de ellos. Muchos ven la fe como una forma de evitar el dolor. Pero en realidad Dios la usa para sostenernos, transformarnos y madurarnos a través de las pruebas. Hay quienes piensan que si están sufriendo es porque algo está mal en su relación con Dios. ¿Qué pecado habré cometido yo para que me esté pasando esto? Cuando llega el dolor, fácilmente pensamos que Dios se ha alejado, o que hemos fallado, o que hemos cometido algún pecado. Es que no oré lo suficiente. Es que no he sido buen esposo, buena esposa, buena madre. Pero muchas veces el sufrimiento no es señal de abandono, sino parte del proceso en el que Dios está obrando en nosotros. C.S. Lewis fue el que dijo que el sufrimiento es como un megáfono que Dios utiliza para llamar nuestra atención. A través del sufrimiento Dios le está gritando: levanta tus ojos a los montes para que pueda recibir el socorro. Porque estamos a veces tan sumergidos y estamos como el mulo sin entendimiento, metiéndonos para la boca del lobo, no sé, y nos golpeamos y tienes que golpearte duro, sufrir, para que puedas levantar la mirada hacia Dios. Y a veces es bueno que pase eso. Poquitos amenes, ¿verdad? Cuando uno mira la parábola de los dos hijos perdidos, conocida como el hijo pródigo, está ese mensaje. ¿Cierto? A veces Dios
la parábola de los dos hijos perdidos y la parábola de la moneda y la oveja. A veces Dios hace como el pastor y la mujer de la moneda, ¿cierto? Cuando tú te pierdes, te va a buscar hasta encontrarte y te restaura. A veces Dios hace eso, pero otras veces Dios no hace eso. Te fuiste, vete. ¿Qué hizo el padre? Se quedó esperándolo. Y cuando se golpeó, tocó fondo, voy a recibir. No todo sufrimiento es señal de abandono. A veces el sufrimiento es necesario para formarnos, para madurarnos. Y María es un ejemplo de eso. Ella fue escogida como la madre de Dios y cantó con gozo por este privilegio de que en su vientre estaría el Salvador, que humillaría a los poderosos y exaltaría a los humildes. ¿Se acuerdan? El Magnificat. Pero eso no quiso decir que el camino sería fácil. Dios la preparó para el sufrimiento con la profecía de Simeón. Pero también en su gracia no la dejó solo con una advertencia. El mismo Señor que la preparó para el dolor, también le provee consuelo para su alma. En el tercer momento, a través de la profetisa Ana. Porque a partir del verso 36, Lucas introduce un segundo testigo. ¿Quién fue el primer testigo? Simeón. Y aquí aparece Ana. Ya no es un hombre anciano con una promesa cumplida, sino una mujer anciana con una vida entregada. Note los detalles, porque estos detalles nos deben decir algo. Nos dice que había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer avanzada en días, viuda por muchos años. El texto dice que vivió 7 años con su esposo y que tenía 84 años aproximadamente. Si hacemos un cálculo aproximado, habrían pasado más de 60 años como viuda. Porque en esa cultura, por lo general, recuerden a María, se casaban a los 15 años. 15 más 7, 22 años. A los 22 años quedó viuda y de los 21 a los 84 han pasado 61 años. Viuda, soltera. Pero dice, me mira Damaris, llevaba 61 años viuda y soltera, pero dice que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Más de medio siglo orando, más de medio siglo en fidelidad, más de medio siglo de perseverancia y no se apartó. Aquí hubo un paréntesis fuera del mensaje para los que dicen que no aguanto más, estoy quemando, Señor. Aquí tienes el secreto. ¿Verdad? Has esperado 61 años. Pero nuevamente Lucas está describiendo el perfil de una persona marginada a la que Dios está usando para dar testimonio del Salvador. Y dar testimonio del Salvador por su consagración. Era de una tribu olvidada, la tribu de Aser. Algunos dicen que esa tribu desapareció cuando fueron invadidos por los asirios. Pero era una tribu olvidada, poco conocida. Era mujer y era viuda. En ese contexto, una viuda representaba fragilidad y vulnerabilidad. Una viuda era una persona dependiente. ¿De qué vivo yo? Ellas dependían económicamente del hombre. No es como hoy en día que una mujer viuda misionera, vamos para adelante con el Señor. Pero las mujeres viudas en aquella época, frágiles, vulnerables y dependientes, vivían posiblemente de la caridad de otros.
pero tiene una vida profundamente anclada en Dios, porque no se alejaba del templo y servía día y noche con oración y ayuno. Y creo yo, esta es mi interpretación, que esa constancia de Ana, esa dependencia de Dios, la sostuvo por muchos años, pero también la formó y le dio sensibilidad espiritual para discernir la obra de Dios y animar a María con su testimonio en el momento oportuno. Porque una cosa es esperar quejándote. Ando allá, se pase lista, amén, amén, ya, ven Señor, ven. La única cosa es esperar, ¿cierto? Entendiendo lo que Dios está haciendo mientras estoy esperando. Y esta mujer se nota su sensibilidad, porque el texto dice que cuando Simeón terminó de decirle una palabra, atravesará tu alma, dice el verso 38, llegando ella en ese preciso momento. Curioso. En el momento en que Simeón decía lo que le vendría a María, ella llega y empieza a dar gracias a Dios y hablaba del niño al que todos esperaban, la redención para Jerusalén. Y observa el contraste que Lucas nos presenta. Porque Simeón le habla a María. Es una palabra personal, íntima, incluso dolorosa. Pero Ana habla de Jesús a otros. ¿Sí lo notaron? Una palabra pública, esperanzadora, llena de gozo. Este niño es el cumplimiento de las profecías que esperábamos. Él es la redención de Jerusalén. Le está diciendo a otros. Dios usa a Simeón para advertir y usa a Ana para animar. Simeón prepara el corazón para el sufrimiento y Ana levanta el corazón con esperanza. Sí, viene el sufrimiento, pero Él es la esperanza de redención. Él es quien esperábamos que nos iba a redimir. ¿Sí notan cómo está animando? Él es la redención. Va a sufrir, pero Él es la redención. Imagina a María. Acaba de escuchar esa palabra difícil, pero a la vez el ánimo de Ana. Dios nunca deja a sus hijos solo con una palabra dura. Siempre trae una palabra que sostiene. Es como si Dios dijera, sí, el camino que tendrás es doloroso. Será difícil lo que vas a atravesar en estos 5 años en el seminario, en esta experiencia como padre, como madre soltera, no sé, será difícil el camino que vas a atravesar. Pero no olvides el propósito. Hay redención a través del sufrimiento. Hay redención por medio del sufrimiento. Dios puede usar el sufrimiento para formar a otro. Insisto con esta misma aplicación, porque tal vez estás congregando, estás orando, estás sirviendo, estás discipulando a otros, estás estudiando en el seminario, estás liderando, y en vez de facilitarte la vida, se te complica. Y eso que voy a la iglesia. Problemas familiares, cansancio emocional, puertas que no se abren, deudas que no se van, peleas y peleas, hijos que luchan con la rebeldía. Y empiezas a pensar, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Qué mal estoy pagando para que mis hijos me salieran así?
Porque no falta el imprudente que cuando tú te vas a abrir le dice a esa persona, ¿qué mal estás pagando para que tus hijos te salieran así? Lo digo porque yo escucho esa frase. Pero la voz de Ana te dice que hay un propósito redentor detrás de eso. Insisto, una espada atravesará tu alma, pero es la redención que estábamos esperando. Hay situaciones que serán como una espada que atravesarán tu alma, pero detrás de esa herida, Dios está obrando algo mayor. Dígame amén a eso. No todo sufrimiento es señal de error. A veces es parte del proceso redentor de Dios. No todo dolor significa que Dios se ha alejado. Muchas veces significa que Dios está profundamente involucrado. Sácate esa idea de la mente. Que Dios se alejó de ti porque estás pasando por momentos difíciles. No. Y a veces tú necesitas una voz de Ana en tu vida. Alguien en la iglesia que después de la advertencia te recuerde la esperanza. Alguien que te diga, Dios no ha terminado contigo. Esto no es el final. Cristo sigue siendo tu redentor. Necesitas a alguien como Ana, sí. O que tú seas Ana. Que tú seas una Ana. Porque seamos honestos. Después de una palabra dura, el alma tiende a inclinarse al desánimo. Después de una prueba, el corazón se llena de preguntas. ¿No les ha pasado? Pero Dios en su gracia no solo te confronta, también te consuela. No solo te advierte, también te sostiene. Así como lo hizo con María. Así que termino con esto. Dios no solo da gozo por la salvación, también prepara para el sufrimiento con advertencia y sostiene con consuelo y ánimo en el proceso. Así que esta semana, primero, valora lo cotidiano. Ahí Dios te está preparando. Dios usó los hábitos espirituales diarios, o Dios usó lo rutinario de la ley en María y José para prepararla antes de lo que vendría. Valora lo cotidiano. Ahí Dios te está preparando. Llega con expectativa a esta reunión. No llegues por rutina, llega, ¿qué me vas a hablar, Señor? ¿Qué me vas a decir? Porque eso que Dios te va a decir te va a sostener durante la semana. Anota, toma la costumbre, anotar una verdad del sermón. Eso, anótalo. Porque la memoria es traicionera. Pero lo que se escribe aquí no se olvida. Anótalo y cuando estés pasando por el momento difícil, cuando la espada esté atravesando tu alma, tú baja la palabra de Dios, baja esa frase. Señor, gracias. Y ora sobre esa palabra y ora sobre esa frase. Gracias. Porque tú eres el Dios que me prepara para el sufrimiento, pero que me sostiene en medio de las pruebas. Lo hiciste con María y lo puedes hacer conmigo. Convierte tu lectura bíblica en una oración personal. De lo que hoy parece rutinario, mañana será un sostén en la prueba. Y la otra invitación es que seas una voz como Simeón o una voz como Ana. Manejemos el equilibrio.
¿cierto? Preparar a otros y animarlos también en el proceso. Escríbele a alguien que sabe que está pasando por un momento difícil. Escríbele. Comparte una promesa bíblica. No solo tu opinión, dale palabra que lo pueda sostener. Ora con alguien después de culto. No solo le digas todo estará bien, ora, abrázalo y ora con esa persona. Sé esa Ana que la anima. A veces Dios no envía literalmente un ángel. Envía a Simeones y a Ana. Envía a los hermanos en lo rutinario. Y tercero, responde a Jesús hoy como la esperanza de tu consolación. Reconocen tu necesidad de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo como tu Señor y tu Salvador.